Pues y entonces nosotros nos quedamos con terminología. Yo creo que este se explica solo. Yo creo que am, bueno, quizás sí. Quizás sí tengamos que explicar algo aquí. Miren, estos dos términos a veces suelen ser motivo de am, suelen ser motivo de confusión. Miren, por si acaso, nosotros nos vamos a encontrar con dos términos que son locus y loci. Y vamos a encontrarnos también con otro término que es alelo. Miren, um, miren qué sucede aquí. Si nosotros agarramos un cromosoma, que ya nosotros sabemos que un cromosoma es material genético súper condensado, y también sabemos que los cromosomas tienen muchos genes contenidos. Pues miren, la ubicación donde está cada gen es particular. Me explico. Vamos a decir que que aquí, que esta posición es donde nosotros tenemos el gen para la hemoglobina. Significa que no importa, siempre y cuando sea un ser humano, no importa la persona, aquí, ponerlo así, aquí es donde siempre, esa va a ser la posición donde siempre van a estar los genes para la síntesis de hemoglobina. Siempre. Esa ubicación específica se refiere a locus. Cada vez de ahora en adelante que mencionemos locus, nos estamos refiriendo a la posición, a la ubicación específica de un gen. Loci es sencillamente un plural. Loci se refiere a dos ubicaciones. Locus, una ubicación. Loci, dos ubicaciones. Luego tenemos el concepto de alelo. Alelo es lo siguiente. Vamos a pensar en una característica. Vamos a decir pelo. Habla de pelo y su color. ¿Cuáles son los diferentes tipos de colores de pelo? Está negro, castaño, blanco, que es sencillamente ausencia de pigmento. Está, ¿cómo es que le llaman a este color? Al de los feomelanina, el de los que le llaman rednecks, los pelirrojos, esos mismos pelirrojos. Pelirrojo. No sé. Ah, y Blondie. Y Blondie. Me imagino que hay más color en el mundo de cabello, pero yo me conformo con esto. Ahora mismo, de manera natural. Entonces, negro, castaño, blanco, que nuevamente es ausencia de pigmento. Pelirrojo y rubio. Fíjense, cada uno de estos colores de cabello se da, a excepción del blanco, por un gen diferente. Este es un gen, este es un gen, este es un gen, este es un gen. Ahora, cada uno de nosotros heredamos un gen para el color de cabello. Bueno, si nos vamos a la realidad, generalmente es un par de genes para cada característica. Pero para no complicarnos ahora mismo, nosotros tenemos un gen que determina el color de nuestro pelo. Vamos a suponer
que esta es la posición, el locus, para el gen del color del pelo. Entonces, si aquí yo tengo este gen, el color de mi pelo va a ser negro. Ahora, si yo tengo este gen, va a ser castaño. Si yo tengo este gen, va a ser pelirrojo. Si tengo este gen puesto, voy a ser rubio. Ahora, fíjense, el abanico de opciones de las características es lo que nosotros llamamos alelos. Todos estos genes son alelos. Porque si bien es cierto, cada gen de estos da características diferentes, todos son para color de cabello. Eso es un alelo. Cada vez que nosotros estemos hablando de un gen y mencionemos, por ejemplo, cuáles son los alelos para el gen o los genes de color de piel. Pues entonces, cada color de piel que esté determinado por un gen, ese conjunto de genes se llaman alelos. Es como el abanico de opciones. Imagínense que los genes son colores, shades de... ¿Cómo que se llama esto? Oh, sí. Verdad, déjenme hacer algo aquí. Esto está bien, que se me iba a pasar. Hello, hello. Sí, me iba a pasar. Creo que iba a buscar. Sí. Monochromatic Scale. Miren acá. Escala monocromática. Imagínense, ¿verdad? Que cada gen describe un color diferente en escala monocromática. Vamos a decir que cada gen te da un shade diferente de azul. Este abanico de posibilidades es lo que nosotros llamamos alelos. Cada uno de estos genes que da cada uno de estos colores son alelos. A eso es que me refiero con el concepto. Sencillamente el abanico de posibilidades. Y eso es algo que tenemos que tener bien clarito porque vamos a comenzar a hablar de patologías, vamos a complicar un poquito la cosa cuando comencemos a describir la diferente génesis de diferentes patologías genéticas. Y como les había mencionado ayer, es un asunto de nomenclatura. Es un asunto de nomenclatura. De ahora en adelante, cada vez que nosotros nos referimos a cada una de las variantes para los diferentes genes, alelos. Ya no vamos a decir diferentes genes para una característica, vamos a decir alelos. Cuando queramos referirnos a la posición específica de un gen, ya no vamos a decir, mira, la posición específica de un gen es ahí, no. Vamos a decir el locus para el gen de tal característica. Una especie de idioma, por así decirlo. Es una nomenclatura, son tecnicismos. Heteroplasma. Miren, más adelante nosotros vamos a hablar de una serie de enfermedades muy particulares que son transmitidas por herencia mitocondrial. Las patologías que están relacionadas a mitocondrias mutadas son muy particulares y tienen una propiedad que se llama heteroplasma o heteroplasmia. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta célula hija y esta célula hija y esta célula hija. Estas tres células hijas en diferentes momentos del ciclo celular, diferentes ciclos, fueron generadas por esta célula de acá. Vamos a decir que esta célula de aquí tiene alguna de sus mitocondrias mutadas. ¿Qué sucede?
De la manera en la que se heredan las mitocondrias es de manera aleatoria. Por ende, vamos a suponer que esta primera célula, si tiene 5 mitocondrias en totales, tenía una dañada. En la segunda célula, que también heredó 5 mitocondrias, tenía, voy a poner el número mejor, heredó 3 mitocondrias afectadas. La última célula también tiene 5 mitocondrias, pero no heredó ninguna afectada. Entonces, heteroplasmia lo que nos permite a nosotros es entender que las mitocondrias se heredan de manera aleatoria y que la severidad de la patología va a depender de la relación entre el total de mitocondrias versus normales versus patológicas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que esta célula heredó una sola mitocondria dañada y este 3. Por ende, este de aquí va a desarrollar una enfermedad más severa que quien heredó una sola mitocondria afectada. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Todo bien, ya locus, loci, alelo, heteroplasmia. Esto lo vamos a necesitar mucho cuando hablemos de enfermedades mitocondriales. Miren, uniparental-disomy. Nosotros vamos a hablar de algunas patologías como síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi, donde el fundamento de la patología va a estar basada en un proceso. Ese proceso se va a llamar imprinting. Nosotros tenemos todos, ¿verdad? Una madre y un padre. Y vamos a decir que la madre tiene este set de material genético y el padre tiene este set de material genético. Vamos a ver un poquito más adelante que la manera en la cual se hereda el material genético de madres y padres a hijos es que uno de estos dos se le cede a la progenie. Vamos a decir que en este caso el gen que se heredó de la madre fue este y que el gen que se heredó del padre fue este. Entonces nosotros obtenemos un hijo, una criatura que tiene una composición de material genético que viene de una parte de la madre, otra del padre, pero combinando estas obtenemos una progenie con un material genético totalmente diferente a de donde vino. ¿Qué sucede? Eso es importante por lo siguiente. Hay algunos genes, y eso pasa de manera normal. Vamos a poner este gen aquí y vamos a poner este gen acá. Como podemos ver, nosotros le damos información genética de nuestra madre y de nuestro padre. Ahora, estas informaciones comparten fundamento. Por ejemplo, si nosotros heredamos este gen del padre, nosotros heredamos una copia de ese mismo gen de la madre. Asimismo aquí arriba. Ese gen que vino de nuestra madre, también tenemos una copia de nuestro padre. O sea, heredamos una copia para cada cosa de cada uno. ¿Qué sucede? Ya nosotros vimos cuando hablamos del proceso de mosaicismo, de inactivación del cromosoma X, que para funcionar de manera correcta solamente necesitamos una copia activa de la información genética. Y así como nosotros silenciábamos un cromosoma X, así
la información repetida que viene de la madre y del padre, una de ellas dos es silenciada. Ese proceso se llama imprinting. Ahora, ¿qué tienen que saber? El proceso de imprinting no es aleatorio. Hay genes que ya están determinados para silenciarse. Por ejemplo, vamos a decir que cada vez que la madre da este gen, de acá, el azulito, ese se bloquea, ese se silencia, cada vez que este se hereda de la madre. En el caso del padre, cada vez que el padre da este gen de aquí, se silencia. Cosa de que hayan algunos genes del padre que estén activos y hayan algunos genes de la madre que estén activos. A ese proceso se le llama imprinting. ¿Qué sucede? Hay algunas patologías en los cuales si yo tengo que heredar este de la madre y este de aquí abajo del padre, a veces sucede algo llamado uniparental disomy, en el cual yo heredo el conjunto de genes de un solo padre. ¿Cuál es el problema de ese? Nosotros mencionamos, imagínense que el niño solamente recibe este par de genes de la madre, este y este. Ya nosotros vimos que uno de esos dos genes siempre se bloquea. Entonces, si nosotros heredamos estos dos de la madre únicamente, significaría que este gen de aquí se va a bloquear. Y como no vamos a tener la contraparte del padre, nos va a faltar material genético útil, porque el material genético va a estar aquí, pero como va a estar muteado, imprinteado, aunque esté la información, no va a ser accesible. Eso es lo que se llama uniparental disomy. Y es algo que vamos a hablar, como les dije, cuando hablemos de síndrome de Angelman y Prader-Willi. Que el problema es que se heredan dos genes, dos sets de genes de una parte, se pierden los del otro, y aunque tenemos la información de un padre, uno de esos genes, como habíamos hablado, se tumba. Por ende, aunque tengas esta información genética, no está disponible. Y por ende desarrollas patologías por el déficit de esa información genética. No se preocupe que eso lo vamos a tener un poquito mejor cuando hablemos ya de los cuadros sindrómicos. Cuando entremos a sexual vamos a hablar de los procesos de los diferentes tipos de procesos de división celular. Y vamos a abordarlo en detalles. Para que como yo le he dicho, a mí no me gusta mucho estar mezclando temas. No lo encuentro antipedagógico de que comenzar ahora a movernos para allá adelante, a comenzar a hablar de división celular, de material genético, no me parece. Prefiero hacerlo de manera escalada, tener una estructura. Ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Sobre todo cuando tenemos estos temas que se repiten varias veces aquí en el material. Hardy Weinberg, yo vi de hecho aquí que, por si acaso, el otro tutor, mis videos, vi que el otro tutor, parece que él lo dio ayer este tema, entonces yo les voy a dejar el enlace de ese video. Parece que él sí lo, como les dije, sí lo explicó. Sí lo explico. Personalmente a mí no me gusta abordar, o sea, se lo dejo por si quieren revisarlo. El link de la explicación de él. Pero personalmente yo no abordo Hardy Weinberg a menos que estemos hablando ya de Public Health. Y Public Health nosotros lo abordamos al final del libro, por dos razones. Lo único que vamos a ver aquí son conceptos y fórmulas.
Y eso lo ideal es verlo lo más próximo al examen posible, porque son fórmulas. Cosas que hay que entender, sí, pero que tienen un componente innato de memorización y que no podemos hacer nada con eso. Entonces, no se trata de verlo lejos, se trata de verlo cerca del examen. También como les había comentado ayer, en Public Health es que nosotros vamos a desarrollar el concepto de cómo abordar epidemiológicamente poblaciones. Y Hardy Weinberg se encarga de eso, de valorar qué tan frecuente es una patología en una población para determinar el riesgo de contraer esa enfermedad, aun si los padres no están directamente afectadas por la patología. O sea, es una manera de predecir el riesgo de heredar una población, una patología genética en una población determinada. Pero nuevamente, el enfoque es poblacional. Miren aquí lo que le había mencionado anteriormente. Ups. Fíjense que nosotros tenemos aquí. Miren aquí. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Como ya mencionamos hace un momento, imprinting consistía en que nosotros heredábamos genes, alelos del padre y la madre. Y que como nosotros tenemos dos copias para cada información heredada del padre y la madre, uno de ellos se silencia. ¿Qué sucede? Aquí pueden pasar varias cosas, pero lo más común y lo más y la vía en la cual más ustedes van a ser testeados es la siguiente. ¿Qué nosotros estamos visualizando? Esto es lo normal, ¿verdad? ¿Qué estamos visualizando aquí en el patrón anómalo? Fíjense, madre, padre. En Prader-Willi lo que sucede es lo siguiente. Fíjense lo que hay acá. Ups. Fíjense lo que hay acá. Esta patología está compuesta de dos sucesos. El primero, en Prader-Willi. En Prader-Willi tenemos información perdida. Esta información de este gen se pierde. Se pierde. De parte del padre. Ahora, su alelo de la madre o su igual en el caso de la madre se silencia. ¿Qué significa esto? Que aunque tú heredaste estos dos genes, este set de genes, este gen de aquí lo perdiste, esa información, con una microdeleción, perdiste la información. Y si bien es cierto tú heredas el de la madre, ese gen de la madre no sirve porque está imprinteado, está muteado. Entonces, como les dije, aunque tengas la información, no es útil. Entonces, en resumen, no tienes acceso ni a la información genética del padre ni a de la madre de estos genes. Es el síndrome de Prader-Willi. Fíjense qué sucede en Angelman. Es lo mismo, pero contrario. Tú pierdes este gen de la madre y aunque tienes el gen del padre, este gen está imprinteado, está muteado, no funciona. Tienes la información, pero no es útil, no es accesible. Entonces, los dos componentes de los desórdenes de imprinting es perder un gen. Lo primero es que tienes que perder un gen y que su contraparte, su alelo heredado del otro padre, esté imprinteado, o sea, muteado.
Al principio puede parecer como medio salvaje. Puede parecer como medio salvaje esto. Pero como les he dicho, tenemos la facilidad de que hay muchas de estas patologías que vemos en diferentes momentos del estudio. Fíjense nuevamente acá en lo normal. El set de genes del padre, repito, es una copia de los genes del set de la madre. Lo único que tienen información diferente. Pero ya nosotros hablamos hace un momento de los locus. Si aquí este gen está posicionado en este punto, eso significa que este es un locus para un gen, una característica en específica. Por ende, si del otro lado nosotros tenemos que aquí la madre nos da este gen hace lo mismo que este gen que nos dio el padre. El problema es que a través del proceso de imprinting, solamente la información del padre está genéticamente disponible. Y eso, como le dije, son set de genes predeterminados. Este gen de la madre siempre se va a imprintear, siempre, no importa lo que pase. Entonces el problema con eso es que si perdemos esta información, como dijimos hace un momento, e imprinteamos el de la madre, es como si hubiésemos perdido el set completo de genes. Porque este, que es el que se supone que esté activo, no está. Pero el que heredamos de la madre, que tiene la información disponible, siempre se imprintea. Entonces es como si no estuviese. Es como que usted está en su casa y qué sé yo, haya botado el cargador del celular. Pero usted tiene un cargador de repuesto, pero está trancado en un cuarto. Usted lo tiene, está en su casa, pero no está disponible. El otro, que es que usted normalmente utiliza, lo botó por ahí. Así de sencillo. Lo que sí, como le dije, posiblemente lo más importante que tienen que saber es que hay genes que siempre que se heredan de uno de los padres, se imprintean. Por ende, si perdemos la contraparte, aunque tenemos la información, no quiero decir disponible, pero tenemos la información genética, tenemos los alelos, los genes que tienen esa información no son accesibles porque están muteados. Entonces, fuera de eso, esta es la descripción patológica, la etiología. Esa es la etiología de la patología. Luego nosotros tenemos la presentación. Miren, hay algo interesante. Si yo le pregunto a ustedes lo siguiente: ¿cuál es el sexo de los pacientes que tienen Prader-Willi? Todo el mundo, por lo general, piensa varón. Y síndrome de Angelman, hembra. Eso no es tan cierto. Prader-Willi, cada vez que usted busca Prader-Willi, usted siempre va a encontrar un niño gordito. Y cada vez que usted viene aquí y busca Angelman Syndrome, por lo general, miren, ustedes lo que le van a mostrar son mujeres. Ahora, tú puedes tener una mujer con Prader-Willi y un síndrome de Angelman en varones. Lo que pasa es que sencillamente son más frecuentes en un sexo que otro. Pero no es limitante eso, por si acaso. Porque me llegó a salir un síndrome de Angelman en un niño y la primera vez que yo vi eso, yo, ¿qué? Esto está como raro. Y no, no es eso. Por si acaso, no hay predilección de sexo. Entonces, miren, síndrome de Angelman. Síndrome de Angelman, regularmente ustedes van a ver un niño o una niña que va a tener las siguientes características. El otro nombre que recibe el síndrome de Angelman es Happy Puppet Syndrome, el síndrome de la marioneta feliz. Porque regularmente hay una característica muy interesante que tienen estos
afectados, y es que constantemente tienen una risa, ¿cómo la describen? Como una risa inapropiada que le llaman, inappropriate laughter. Siempre tienen una risita. Eso es lo primero. Lo segundo, pueden desarrollar problemas con el desarrollo, retraso mental, ataxia, seizures, convulsiones. Es común en síndrome de Angelman. Ataxia, problemas con la marcha. Caminan rarito. No pueden mantener una marcha normal. En el caso de Prader-Willi, nosotros lo que vamos a tener es hipogonadismo, obesidad, hiperfagia, también problemas con el desarrollo cognitivo, retraso mental. Hay algo muy particular del síndrome de Prader-Willi, y es que los ojos los describen como ojos almendrados, como si parecieran dos almendras. Llaman almond eyes. Entonces, ¿qué es importante que usted sepa? Diferenciar entre las causas. Saber que en Prader-Willi se pierde información genética del padre, y la de la madre está, pero no es accesible. Y Angelman totalmente lo contrario. Patrones de herencia. Bueno, ¿alguna duda por acá? ¿Todo claro? Bien. Mm, A ver. Patrones de herencia. Vamos a comenzar hablando de autosómico dominante y autosómico recesivo. Miren, los modos de herencia. Yo les he comentado a ustedes que cada vez que vean una patología y el libro les describa, les diga, mire, el patrón de herencia de esta patología es de tal tipo, que eso es importante. Nosotros hemos visto algunas patologías que tienen herencia autosómica dominante. Por ejemplo, vimos en estos días Marfan. Vemos Marfan, que se hereda de esta manera. Miren, tienen que tener un pequeño cuidado con esto. ¿Por qué? Emily, si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que un hijo herede una mutación que es de carácter autosómico dominante cuando hay uno de los padres afectados? ¿Qué tú me dirías? 50%. Ok. Y ahora, y si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que se herede una patología de carácter autosómico dominante? ¿Qué tú me dices? Eh, no es la misma pregunta. Curiosamente, no. Se parece, pero no. Fíjate, las voy a escribir. Probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de heredar una patología autosómica dominante, de herencia autosómica dominante, cuando uno de los padres está afectado? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de heredar una patología de herencia autosómica dominante? Entonces, hace un momento me dijiste que esta era 50%. ¿Cuánto es esta? No, no sé la segunda.
Bueno, alguna teoría, ¿alguien tiene alguna teoría? Algo. Mira, esta pregunta es capciosa, pero son algunos de los escenarios que ustedes pueden experimentar. Cada vez que nosotros hablamos, mencionamos autosómico dominante, el número que nos viene a la cabeza es 50%. Y eso está, en la mayoría de los casos está bien. Ahora, no se pueden llevar de las reglas generales. Les voy a explicar en un momento por qué. Depende del caso. Por otro lado, si nosotros tenemos una enfermedad que es autosómica recesiva, ¿cuál es la probabilidad de yo heredar? Bueno, estas mismas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tengo uno de los padres con la mutación, cuál es la probabilidad de yo heredar la patología? ¿Quién tiene alguna idea? Un 25%. ¿En cuál de las preguntas? En esta. En la primera, en la segunda no sé. En la primera. Bueno, lo único que aquí dice, vamos a poner otra cosa. Cuando dije la pregunta, dije de cuando uno de los padres tiene la mutación y otra es cuando uno de los padres está afectado. Entonces tú me dices que si tiene la mutación, la probabilidad de heredar la patología es 25%. Así. O es 25% si está afectado. Ya me perdí. Eso es normal. Miren qué es lo que pasa. Nosotros vamos a aprender ahora cuando describamos esto, a fijarnos en la pregunta. Una cosa es estar afectado, otra cosa es tener la mutación. Y lo más importante de distinguir entre estos dos estados es que el porcentaje va a variar. Pregunto por esto mismo. Cada vez que nosotros pensamos en dominante, pensamos en 50%. Cada vez que pensamos en recesivo, pensamos en 25%. Eso está mal. No necesariamente es que la respuesta esté mal. Estoy diciendo que esa es una mentalidad que ya no debe existir. Les voy a explicar por qué. Vamos a guardar esto por aquí. Les voy a explicar por qué. De ahora en adelante, ustedes no van a pensar así. Ustedes van a individualizar los casos. Porque dependiendo del caso, independientemente del patrón de herencia de la patología, van a variar los porcentajes. Por ejemplo, autosómico dominante. Autosómico dominante significa, HAD, significa que tú solamente necesitas un gen para que se presente la patología. Significa que cada vez que tengamos la mutación vamos a desarrollar la patología. El caso clásico es este. De hecho, podemos hacerlo nosotros. Una mamá, un papá. Vamos a decir que el papá tiene Marfan, que ya sabemos que es una mutación autosómica dominante. Entonces, si ellos tienen un hijo, una pregunta, ¿ustedes saben qué significa esto? Imagínense que es un rombo. Fíjense, aquí nosotros casi siempre vamos a tener circulitos que son mujeres y cuadritos que son varones. Cuando ustedes vean un rombo significa que la mujer está embarazada pero no se sabe el sexo todavía. Esto es sexo indeterminado. Se sabe que está embarazada la mujer pero no se sabe el sexo todavía. Entonces, si nos llega este caso o le ponen a ustedes esta pregunta y le dicen cuál es la probabilidad de que el niño herede la patología del papá. Ah, mira, me dicen que el padre tiene Marfan. O no me dicen que tiene Marfan, me dan las características. No, mira que él tiene las manos largas, los dedos largos, es alto, delgado. Se da seguimiento en cardiología.
porque hace unos años tuvo un proceso de disección aórtica. Tienes desviación del lente, por eso va al oftalmólogo, la desviación del lente es hacia arriba y hacia afuera. Tú, ok, eso es Marfan. Entonces te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo salga con la patología del padre? Bueno, ya yo sé que es Marfan. ¿Cuál es el tipo de herencia? Autosómica dominante. Entonces, ¿cómo usted determina eso? Sencillo, haciendo su cuadrito de Punnett. Haciendo el cuadrito de Punnett, te hace esto. Dice, bueno, ¿cómo yo puedo describir el genotipo del padre? Bueno, una A mayúscula, las dominantes se ponen en mayúscula, rojo afectado, AA. La madre no tiene ninguna patología, es normal. Entonces yo aquí voy a poner AA representando en minúscula y en negro que la mamá no tiene ninguna patología. ¿Por qué yo pongo al padre A mayúscula afectado, A minúscula no afectada? Porque regularmente este es el patrón más común genotípica. Es raro, aunque posible, que una patología, sobre todo autosómica dominante, tenga este genotipo, A mayúscula. Porque regularmente, cuando una persona hereda dos genes dominantes, suele ser, no se suelen desarrollar esos fetos, suele ser intraútero fetal. Entonces, lo más común, nuevamente más común, pero no es que siempre debe ser así, es heterocigoto. O sea, un gen mutado, un gen normal. Entonces, cuando nosotros venimos acá y hacemos el cuadro de Punnett, vemos lo siguiente. Esta A baja para acá, baja para acá. Esta A del padre baja para acá, baja para acá. Esta A de la madre la traigo aquí y luego acá, la traigo aquí y luego acá. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? 4 casillas, 4 posibilidades para un total de 100%. Por ende, cada casilla vale 25%. Entonces, lo que yo estoy viendo es que del 100%, yo tengo 2 de 4, o sea, 2 posibilidades de 4, o sea, tengo 50% de chance de que si este es el caso, ese niño salga con la mutación y la enfermedad. O sea, salga con las dos. Ahora, imagínense que a ustedes les ponen el siguiente caso. Imagínense que a ustedes le ponen la misma pregunta. Mira que este padre que tiene síndrome de Marfan, que él quiere saber cuál es la posibilidad de que su hijo tenga su patología. E inmersa en la pregunta te dicen que en algún momento de su vida él se hizo un estudio genético porque se había visto que en su familia tendían a tener esa condición. Y que en el estudio salió de que el genotipo del padre era homocigoto para la mutación. O sea que sus dos genes que controlan el gen de la fibrilina estaban mutados. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros nos dan este dato y nosotros hacemos el cuadro de Punnett, bajamos esta A para acá, esta A la bajamos también para acá, ponemos los normales de la madre. ¿Qué significa eso? Que si el padre es homocigoto para la mutación, la probabilidad de que su progenie herede la mutación es 100%. Entonces, el porcentaje de probabilidad de heredar una patología autosómica dominante depende del genotipo del padre. Si a ustedes no le especifican esto, mire, el homocigoto para la mutación, o sea que es AA. Si a ustedes no le especifican esto, pues ustedes asumen que es el genotipo. Y ahí sí es 50%. Pero no se pueden confundir de que y pensar que siempre es así, porque hay casos alternos donde la respuesta cambia dependiendo de las consideraciones genotípicas. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? O mejor dicho, ¿entendieron el punto de por qué ya no es que esté totalmente mal pensar en
50%, sino que no es lo ideal pensar así, sino individualizar los casos. ¿Estamos claros entonces aquí? Sí. Entonces miren, la cosita se complica un poco más aquí en los autosómicos recesivos. Bueno, antes de pasar acá, para establecer un punto de comparación. Como las patologías son autosómico dominantes, por lo regular, como ustedes ven acá, como usted identifica eso en los diferentes árboles genealógicos, es que en todas las generaciones, esta es generación 1, esta es generación 2, esta es generación 3. Aquí hay un afectado, aquí hay afectados y aquí hay afectados. Una de las características principales de la herencia autosómica dominante es que cada una de las generaciones tiene afectados, que no hay saltos generacionales. Y como hablamos, de regla general, la probabilidad de heredar la patología, siempre y cuando el padre o quien tenga la patología sea, en este caso es madre de hecho, quien sea que tenga la patología sea heterocigoto, o sea que tenga un gen mutado y uno normal. Autosómico recesivo, fíjense. Vamos a ver un poquito más esto. Miren, autosómico recesivo. Nuevamente, nosotros podemos venir aquí y hacer, por ejemplo, autosómico recesivo, vamos a decir enfermedad X. Enfermedad X, que aún no hemos visto, creo que no hemos visto patología autosómica recesiva todavía. Fíjense, la autosómica recesiva, el nombre lo dice, autosómica recesiva, herencia autosómica recesiva. Las recesivas, a diferencia de las dominantes, para que se dé la patología tú necesitas que estén dos genes mutados. Debe haberlo puesto en rojo, pero no importa. Dos genes mutados. En autosómica dominante, un gen mutado, patología. Aquí para que la patología se presente, nosotros necesitamos dos genes mutados. Entonces, vamos a suponer, y aparece un nuevo concepto aquí para nosotros. Vamos aquí a hacer esto. Vamos a poner una pareja que ha tenido 3 hijos, que tuvo una hembra, tuvo un varón, tuvo una hembra, tuvo otro varón. Tienen 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Vamos a hacer varios escenarios. Déjame copiar esto para tener donde rayar. Vamos a tener varios escenarios. Aquí aparece un concepto nuevo. Nosotros vamos a tener 2 tipos de estatus. Uno va a ser afectado. Como es una patología autosómica recesiva, eso significa que si alguien está afectado, tiene 2 genes mutantes, o sea, su genotipo sería AA. En el caso de la madre, lo normal es que sea AA, ninguno mutado. Ahora aquí aparece, como les había mencionado anteriormente, una variación que es A. Una persona que solamente tiene una de las mutaciones, y esto es lo que nosotros llamamos portador, carrier. ¿Cómo se representan los carriers? Poniéndole un puntito rojo. Eso significa que no están afectados. Rojo completo, afectado. Un punto rojo que tiene la mutación pero no la patología. O sea, es un carrier. Entonces vamos a concentrarnos en lo más común primero y luego nos complicamos. Lo más común es esto. Que tú tengas una persona afectada que se case con una persona normal. Es uno de los casos más comunes. Entonces, si nosotros venimos acá, como ahorita, y hacemos nuestro cuadro de Punnett,
comenzamos a parear genes. Vamos a poner aquí arriba aquí a la madre, AA, mirenla acá. Y aquí arriba, el padre que está afectado, vamos a poner AA. Y comenzamos a parear. Esta A la vamos para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá. Ahora estoy pasando la de las madres. Esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Aquí tenemos que establecer varios criterios. ¿Cuáles son? Oigan bien. ¿Quién heredó la mutación? ¿Quiénes son totalmente normales? O sea, ¿qué porcentaje? ¿Y quiénes son afectados? Entonces, vamos a sacar porcentajes. ¿Qué porcentaje heredó la mutación? 100%. Toda la progenie hereda la mutación. Ahora, ¿cuáles de ellos heredó la patología? 0%. ¿Por qué? Porque las autosómicas recesivas tú necesitas tener los dos genes afectados para presentar la patología. Y aquí nadie ha heredado dos genes. Lo único que pueden heredar es uno del padre. Totalmente normal, o sea que no tiene ni mutación ni patología, 0% también. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo tiene la probabilidad de heredar, aunque sea una copia de la mutación. Entonces, mira lo que estamos viendo acá. La respuesta es 100%, aquí no hay 25 por parte. Este es un caso. Y estamos hablando de una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué significa? Que acá todos los niños son carriers. No tienen la patología, pero tienen el gen y se lo pueden pasar a los hijos. ¿Por qué esto es importante reconocer? Por lo siguiente. Vamos a enfocarnos en este muchacho de acá. Este muchacho es grandecito. Y él agarra después, sigue con su vida normal y se casa con una muchacha. Ellos se casan y tienen dos hijos. Uno es varón y otro es hembra. Vamos a suponer lo siguiente. Esta niña de acá salió con la mutación. O sea, salió con la patología. Entonces yo le pregunto a ustedes, le voy a dar un minuto para eso, que me expliquen qué pasó aquí. Este es el niño. Ya nosotros vimos que él heredó una copia de la mutación del padre. Y ahora él se casó con una señora. Tuvieron dos hijos. Salió un hijo normal. Y salió una niña afectada. Entonces le voy a dar un minuto para que ustedes me expliquen qué fue lo que pasó ahí. Piensa. Puede ser que la esposa también sea carrier. Ok, eso es una probabilidad, ¿verdad? Que aunque ella no lo sepa, de la única manera que esta niña puede salir afectada es si la madre también es portadora. Por ejemplo, si nosotros venimos acá y hacemos, como siempre, ¿verdad? Nuestro cuadro de Punnett, nosotros vamos a ver que de la única manera, vamos a hacer los dos cuadros, o sea, los dos casos. El padre. El padre nosotros sabemos que tiene un gen normal y un gen mutado, que es un carrier. La madre no sabemos. No sabemos. Entonces vamos a poner los dos casos. A
ella siendo totalmente normal. Y otro caso, ella siendo también una portadora, un carrier. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Bajo esta A con esta A, bajo esta A con esta A, y vengo aquí y pongo la anormal, y pongo la anormal, la A anormal del padre. Entonces, si la mamá fuera normal, fuera así, no tuviese ningún tipo de mutación, la probabilidad nosotros la vamos a encontrar en el cuadro de Punnett. Y aquí nos dice que el 50% va a ser normal. Mírenlo acá. Y también nos vamos a encontrar que el 50% va a heredar la mutación. Ahora, ¿hay algún afectado aquí? No. Entonces es imposible que el genotipo de la madre sea normal. ¿Por qué? Porque de ninguna manera nos da afectados, solamente nos da portadores. Y aquí estamos viendo una niña afectada. Por ende, vamos a tratar el otro abordaje, que es poniendo que la mamá no sepa que es una portadora. Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a bajar estas aquí, acá. Entonces sería esta A para acá, esta A para acá, esta para acá y esta para acá. Esta A, mírenla aquí, y esta A, mírenla aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que si la mamá es portadora, al igual que el papá, ellos tienen 25% de probabilidad de que el niño salga afectado. Ahora, eso es solamente parte de la información. Miren que vemos acá. Sería, si los dos son portadores, hay 25% de que el niño sea totalmente normal. Miren acá, que no herede ni la mutación, nada, que esté limpio. Ahora, tiene también 25% de probabilidad de que salga con la patología. Pero miren estos dos, miren este y miren este. También significa que tienen 50% de que hereden la mutación, o sea que sean carriers. Entonces, la respuesta aquí sería, bueno, la mamá es portadora y no lo sabe, porque esa es la única manera en la cual pueden tener un hijo afectado. Ahora, ¿qué también significa eso? Que este niño de acá tiene un 25% de probabilidades de ser, así como está, totalmente normal. Y tiene un 50% de ser también como los padres, carrier. ¿Cómo sabemos eso? Estudio genético. Con esto solamente podemos saber probabilidad. Porque puede ser que él, así como la madre, sea un carrier y no lo sepa. Entonces, fíjense cuál es la aplicabilidad de esto. Fíjense que en este caso, aún hablando de una enfermedad autosómica recesiva, la respuesta fue 50% de probabilidad de heredar la mutación, más no la enfermedad. Ahora, si los dos son portadores, la probabilidad de que se herede la patología es 25%. Ahora vamos a poner otro caso. Imagínense que este es el caso. Que la mamá y el papá, los dos estén afectados. Entonces el cuadro de Punnett aquí sería parece lógico, ¿verdad? Pero los dos están afectados totalmente. Significa que esto es imposible. La totalidad de los hijos va a salir afectada, porque lo único que ellos tienen para dar son genes alterados. Sería A. Entonces, lo que quiero que se lleven de este ejercicio es que las reglas generales son importantes conocerlas, de que 25% de probabilidad de afectado, pero que deben siempre de individualizar los casos. Porque no siempre la respuesta va a ser ese 25%. Depende del caso.
¿Estamos claros? Como le dije, las reglas generales son importantes, sí, el famoso 25%, pero hay que individualizar cada uno de los escenarios. Fíjense que nosotros estamos dividiendo los estatus en autosómico recesivo en tener la mutación, que es carrier, normal, totalmente normal y afectado. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Las preguntas que usted le pueden salir de esto, le pueden preguntar por cuál es la probabilidad de que el paciente o de que el hijo salga afectado, pero también le pueden preguntar cuál es la probabilidad de que herede la mutación. Por ejemplo, si nosotros tenemos este caso, una pregunta es probabilidad de tener la mutación y otra es probabilidad de ser afectado. Si nos llevamos de esto, ¿cuál es la probabilidad de tener la mutación? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de ser afectado? 0%. Porque ninguno de los genotipos que tenemos acá tiene el patrón necesario para que se presente la patología. Ahora, si nos vamos a este caso y nos preguntan cuál es la probabilidad de que se herede la patología, 25%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se herede la mutación? 50%. ¿O cuál es la probabilidad de que el producto, el niño, sea normal? 25%. Tienen que fijarse mucho en las preguntas de consejos genéticos. Las preguntas de consejo genético tienen que ser muy cuidadosos. Tienen que tener mucho cuidado con individualizar los casos según la información que se le provee. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Me entendieron bien aquí con Toto Garabato que hicimos? Es un asunto, como le dije, de individualizar cada caso. Y de nunca asumir que si es dominante, que si es recesiva, que si es 25, que si es 50. No tienen, como vimos, que individualizar cada caso, según la información que se le provee. Las preguntas clásicas de consejo genético son estas que yo les mencioné. Donde viene una pareja que va a tener un hijo, como esta de aquí, una pareja que va a tener un hijo y te dicen el estatus de la madre, el estatus del padre. Y a partir de lo que te dicen entonces, de lo que te mencionan de cada cual, tú entonces asumes, haces tu cuadro de Punnett y sacas probabilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Seguro? Si nosotros venimos acá, una de las características principales que nos va a permitir a nosotros identificar que si nos presentan un árbol genealógico, si estamos frente a una autosómica recesiva, es que hay saltos generacionales. Como ven acá, generación 1 no hay afectados. En la generación 3 no hay afectados, pero en el medio hay un afectado. Eso significa que aunque aquí no estén representados, por ejemplo, para que esta salga, déjame acercarlo. Por ejemplo aquí, aunque no esté representado, y no siempre van a estar representados por si acaso los carriers, ustedes son los que tienen que identificarlo. Por ejemplo aquí, de la única manera que esta señorita de acá sale afectada es si la mamá y el papá son carriers. Es la única manera. Ya nosotros lo explicamos. ¿Qué significa eso? Que si ella salió afectada, para yo saber qué probabilidad tienen los hijos de salir afectados con la mutación o totalmente normales, tengo que saber el estatus del esposo.
Ahora, por si acaso, si a ustedes no le dicen que el esposo, cuál es el estatus, ustedes asumen que es carrier, por si acaso. A menos que le digan otra cosa, que no, que le hicieron un estudio genético, que no, que él no tiene nada, su familia nadie ha aparecido con esa patología, cosas así. Entonces yo les voy a hacer una otra preguntita. Vamos a agarrar este garabato que ya yo hice. Imagínense esta pareja. Esta pareja los dos son carriers para una patología autosómica recesiva. Aquí no, es autosómica recesiva. Ellos tienen un hijo, una hija que sale afectada. Ellos tienen una hija que salió afectada. Ellos tienen un niño que salió normal. Normal de que no hay carne, de que está totalmente normal. Entonces yo les pregunto algo a ustedes. Vamos a suponer que ellos tienen dos hijos más. ¿Cuál es la probabilidad de que herede la patología? Y este acá. ¿Cuál es la probabilidad de que herede la mutación? Excelente. Vamos a ponerlo más fácil. Probabilidad, heredar, mutación. Y de hecho vamos a poner un tercer. Bueno, está bien, lo podemos dejar así. De hecho, vamos a poner aquí. Probabilidad de ser totalmente normal. Al niño que estaba ahí se murió y ellos tuvieron otro. Entonces yo le estoy poniendo este caso. Nosotros sabemos que los padres son carriers. Son carriers. Ellos tuvieron una niña afectada. Entonces yo le pregunto, luego de eso, ellos tuvieron tres hijos más. ¿Cuál es la probabilidad de que este sea totalmente normal? O sea, que no tenga mutación ni nada. ¿Cuál es la probabilidad de que este de aquí, vamos a ponerle A, B y C, de que B herede la patología y C herede la mutación? Calculen ahí. Me voy a dar como 2 minutos para eso. O por si acaso, concéntrense en responder las tres preguntas. No se preocupen, yo les aviso cuando vayamos a discutir. Estoy tomando el tiempo acá.
Em, ¿Ya tienen sus respuestas? ¿O alguien necesita más tiempo? Ok, ¿qué hace en el piso? Hello. ¿Necesitan más tiempo entonces? Bueno, va a 2 minutos y comenzamos a discutir. Mira eso, Está en el chat la respuesta. Oh, qué chévere. Voy. Me falta gente aquí. ¿Dónde están las tuyas? Estoy viendo a ver, Yami, Fernanda, me falta Lara y me falta. Bueno, vamos a ver. Se murió. Bueno, mientras tanto. Ok, entonces. Hay algo. Ah, ok. Ya entendí. Probabilidad de ser totalmente normal. Bien. Ajá. Probabilidad de crear la patología. Bien. Probabilidad de la mutación. Ok. Imagino que en general ese va a ser. Vamos a ver esto. 1, 3. Probabilidad de que. ¿Cuál era? De que herede la patología. Oh, interesante. Vamos a tomar esto. Ustedes saben que a mí me gusta hacer esta pregunta por lo siguiente. Ok, entonces vamos a analizar esto. Ya sabemos que los padres son portadores. Vamos a analizar. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Bueno, estas son iguales técnicamente. Aquí hay algo de diferencia. Esto sería igual a 25%, un tercio. De hecho, sería más. Porque un tercio es 33%. Entonces 33% de hecho. 2 tercios 66%. Y este 0%. Emily, explícanos esto. O sea, ¿por qué A sería un tercio? ¿Por qué B sería 0%? ¿Y por qué sería 2 tercios? Explícame eso. No, lo que pasa es que yo había leído en el libro que cuando uno tiene a alguien afectado, si tiene un hermano afectado, la probabilidad de que sea un portador era 2 tercios. Entonces a partir de ahí yo deduje lo otro. Pero no sé si eso aplica en este caso. Como ya uno sabe que hay alguien afectado. Yo no sé, no sé. Ok, esta pregunta yo la hago por eso mismo. Vamos a abordar esto. Cada caso es independiente. Que haya un afectado, eso no altera las probabilidades. Porque es que cada set de genes se hereda de manera independiente en cada embarazo. No son probabilidades aditivas de que, oh, tenemos un afectado. Entonces eso significa que ya tenemos que quitar el 25% de esto. No, es como tirar una moneda. Si tú tiras una moneda y sale cara, eso no quiere decir que la próxima moneda que tú vas a tirar va a salir escudo. Puede salir cara de nuevo.
¿Por qué? Porque cada vez que tiras la moneda son probabilidades independientes, no son aditivas. Así que esto es algo que a mí me interesaba hablar. Si ustedes le ponen a hacer este tipo de cálculo y hay alguien afectado, ustedes calculan su cuadro de Punnett independiente para cada uno. Esto es un distractor. No se lleven de eso, de que, mira, ya hay uno, entonces me quedan, tengo que calcular los otros tres. No, no se calcula así. Es cada uno tiene sus probabilidades independientes. ¿Entendieron? O sea, estamos claros. Así que este approach no se utiliza. No es correcto. Porque aquí nuevamente cada embarazo es como tirar una moneda al aire. Cada embarazo se calcula de manera diferente. O sea, manera diferente me refiero a que se calcula de manera independiente cada cuadro. Por ejemplo, aquí hay que hacer Punnett. Aquí Punnett y aquí Punnett. No se toman en cuenta los otros hijos. Y eso tiende a pasar. Por eso hago esto. Para corregirlo desde ahora mismo. Así que eso, no. En ninguna circunstancia esto se hace. En ninguna. Siempre, bueno, hay en un solo momento, y eso ni siquiera tiene que ver con medicina, es con estadística ya pura. Se lo digo porque a mí en la universidad cuando yo di epidemiología, yo utilicé este approach. Y no está mal del todo, pero no es el más apropiado. Ya a mí me lo pusieron mal y fue hace como 2 semanas que yo estaba leyendo de este asunto y vi que tú puedes calcularlo así, pero no es lo más accurate. En medicina, en estadística quizás sí, pero en medicina no se usa eso. Siempre es tomar, no conjuntos, ni que ya tengo uno afectado, pues entonces este va a salir, o puede ser que salga normal y los otros dos tienen que salir carriers. No, eso no aplica. Cada evento es independiente. ¿Me entendieron ahí? O sea, estamos claros con eso. Para que no. Para que no se dejen dar con la de mí, como dicen. Déjenme ver. Yo creo que ahí estamos bien. Un segundo. Ok, entonces. Respecto a esto, no se preocupen. Que nosotros no ahora, porque si nos ponemos a discutir muchas de estas cosas ahora que la acabamos de ver, pues vamos a, o sea, como recientemente lo vemos, pues todo el mundo se va a saber la respuesta, no se preocupen que más adelante de la nada yo voy a sacar un día y voy a comenzar a ponerle caso de esto, pero más adelante, cuando ustedes se lo olviden. Eh, Vamos a tener pues casitos, yo voy a sacar eh, diferentes árboles genealógicos y vamos a ir discutiendo los tipos de probabilidades, los tipos de casos, por si aparece cualquier dudita, cualquier problemita, pues arreglar. Ok, entonces vamos a hablar de X-linked recessive. Miren, nosotros lo que vimos hace un momento fueron las herencias de tipo autosómicas, tanto las dominantes como las recesivas. Ahora vamos a hablar de las ligadas X. Las ligadas X tienen algo diferente a las autosómicas y es que cada sexo, como su patrón de herencia es diferente, se calcula en base a 100%. Anteriormente, o sea, cada sexo. Anteriormente, nosotros teníamos
un 100% global. Aquí va a ser 100% para varones, 100% para hembras. Fíjense, X-linked recessive. X-linked recessive tiene dos consideraciones mayores. La que le mencioné, en el cual las probabilidades van a variar dependiendo del sexo, si es varón o si es hembra. Eso lo explico en un momento al detalle. La otra consideración, ya nosotros habíamos hablado que las mujeres tienen dos X. Por ende, para que ellas presenten una patología X-linked recessive, ambas X deben estar afectadas. Ahora, en el caso del hombre que es XY, como solamente tenemos una X, si nosotros heredamos una patología X-linked recessive, aunque es recesiva, nosotros nada más tenemos una X, nada más tenemos esa información. Si ahí llegó algo dañado, vamos a ser afectados. Repito, el hombre, cuando hereda una patología X-linked recessive, como nada más tiene una X, presenta la patología con una sola copia. La mujer, como tiene dos copias, si ella desarrolla, por ejemplo, este patrón, donde tiene un cromosoma X afectado por un X-linked recessive, no se ve afectada. De la única manera que ella se ve afectada es si hereda dos copias. ¿Qué sucede acá? Miren, vamos a poner como siempre diferentes casos. Primero, miren qué diferente es. Si nosotros ponemos de lado a lado, miren la diferencia que hay entre autosómico recesivo, vamos a poner aquí, autosómico recesivo y X-linked recessive. Miren las diferencias. Aquí primero nos están diciendo que las mujeres, como tienen dos X, si heredan una sola mutación no presentan enfermedad. Como debería ir esto es así. Fíjense qué pasa. Aquí, ya nosotros hemos hablado, estos son carriers. Miren quién fue que salió afectado acá. Hembra. Pero así como esta hembra fue afectada, pudo haber sido afectado esta, pudo haber sido afectada esta. El sexo aquí no importa. Es un asunto de probabilidad de ella. Ella tuvo la mala suerte que le tocó a ella. Miren el patrón que hay aquí en X-linked recessive. ¿Quiénes son los más afectados? Varones. ¿Por qué? Porque nada más tienen una X. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que la mujer es el carrier? Bueno, de la única manera que este varón es afectado es si esa mamá le pasa la X afectada. ¿Por qué el papá no puede? Porque el papá, lo que le pasa a los niños es la Y. No le puede pasar XY si no fuéramos clones. Tiene que ser una X de la mamá, la Y del papá. Vamos a abordar un poquito más concretamente esto. Fíjense. De hecho, vamos a agarrar este mismo ejemplo. Ya nosotros sabemos que esta señora de acá en la generación 1, generación 2, generación 3. En la generación 1 ya nosotros sabemos que esta mujer está afectada. La madre es carrier. Fíjense, si nosotros venimos acá y hacemos un cuadro de Punnett, vamos a hacer el cuadro de Punnett para este niño. O de hecho, en vez de hacerlo para ese niño, vamos a hacer el cuadro de Punnett general. Fíjense, el hombre tiene X y Y. ¿Verdad?
La mujer lo que tiene es X. Estoy poniendo una X en rojo porque me dice que ya está, que ya tiene la mutación, que es un carrier. Entonces, cuando nosotros hacemos el apareamiento, lo que daría es esta X del hombre, esta X de la mujer y esta X del hombre. Aquí pongo esta X de la mujer que está afectada. Y aquí pongo esta X de la mujer que está afectada. Ahora voy a bajar el Y acá. El Y acá. El Y acá. Y la X de la mujer. Entonces, ¿qué es lo primero que yo estoy viendo acá? Por embarazo, yo tengo 50% de que sea varón y 50% de que sea niña. En general, eso es general. Ahora, como la afectación de los sexos es independiente, yo tengo que calcular los porcentajes de la siguiente manera. Lo voy a dividir en dos. Ahora este lado corresponde a 100% y este lado corresponde a 100%. O sea, yo voy a dividir por sexos. Las niñas son 100%, los varones son 100%. Entonces, para los XY, o sea, los varones de la progenie, ¿cuál es la probabilidad de heredar? Probabilidad de heredar la patología. Probabilidad de heredar la mutación. Y probabilidad de ser normal. Vamos a ver. ¿Qué yo estoy viendo aquí? Esto corresponde a 100%. Y este lado 100% y este lado 100%. Como dije, lo vamos a ver separado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el niño salga con la patología? Un varón. 50%. 50, 50, 100%. Entonces, si es uno de dos, 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que herede la mutación? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea normal? Totalmente normal, 50%. Este es para varón. Vamos a calcular ahora el de las hembras. El de las hembras sería XX. Entonces lo mismo. Probabilidad de patología. Probabilidad de tener la mutación. Probabilidad de ser normal. Vamos a ver. Probabilidad de tener la patología, ¿cuál es? 0%. ¿Por qué? Porque si es X-linked recessive, no es suficiente yo tener una sola mutación para que me dé la patología. En el caso del hombre ya dijimos que es diferente, porque nada más tienen una X, pero como la mujer tiene dos, necesito tener las dos mutadas para eso. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de heredar una mutación? 50%. Porque solamente una de las dos posibilidades es 50%. ¿Cuál es la probabilidad de ser normal? 50%. Miren la diferencia de porcentajes dependiendo del sexo. Y como ven, las mujeres pueden ser carriers, los hombres no. Porque que los hombres, con solamente tener una X con la mutación ya presenta la patología. No hay hombres carriers. Lo siguiente, fíjense. Cuando la mujer está afectada, los hijos de esa mujer tienen 50% de salir afectados. Y el 50% de las hijas de salir portadoras. Ahora, esto que está representado aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de esta mujer. Vamos ahora a hacerlo a partir de la perspectiva del hombre, como si fuera el hombre que estuviera afectado. Me explico.
Miren ahora. Vamos a imaginar, lo que vimos anteriormente fue esto, una mujer carrier. Ahora vamos a hacer el punnett desde la perspectiva de que quien está afectado es el hombre. Entonces el hombre aquí sería X, Y. Y la mujer sería totalmente normal, XX. Entonces vamos a hacer nuestro punnett. Entonces aquí vamos a poner el hombre, X, Y, miren aquí, y la mujer XX. Entonces vamos a ver la progenie. Sería esta X, XY, sería esta X, XY. Aquí bajamos la X mal. Miren qué pasa aquí. Si nosotros calculamos, daría lo siguiente. Como siempre, dividimos esto en dos sexos. 100% para las hembras, 100% para los hombres. Entonces, si el padre es el afectado, en el caso de los hombres, nuestras probabilidades. Probabilidad de heredar la patología. Probabilidad de heredar la mutación. Probabilidad de ser normales. Si el papá es el afectado, ¿cuál es la probabilidad de heredar la patología en los varones? 0%. ¿Cuál es la probabilidad de heredar la mutación en el varón? 0%. ¿Cuál es la probabilidad de ser normal? 100%. Entonces fíjense cómo cambian los porcentajes dependiendo de quién, si está transmitiendo el gen afectado, el X afectado, es la mamá o el papá. Miren qué pasó aquí. Cuando es la mamá que está transmitiendo el gen, miren cómo se afectaban los varones. 50% patología, 50% mutación, 50% normal. En este caso, miren lo que está pasando. Si es el papá que está transmitiendo la X dañada, mutada, es 0%, 0% y 100%. ¿Por qué? Porque el papá no le pasa las X a los hijos, solamente la Y. Si el papá le pasara su X y su Y a un hijo, como digo, fuera un clon. No pasa. Las X se las dan las madres a los hijos, varones, y las Y los padres siempre. Por eso es diferente dependiendo de qué de quién sea quien esté transmitiendo. Ahora, miren qué pasa. Cuando el papá es que esté afectado, miren qué pasa con las hijas. Vamos a calcular. Porcentaje de tener la patología. Porcentaje de tener la mutación. Porcentaje de ser normal en el caso de las niñas con un padre afectado. ¿Qué tenemos aquí? Probabilidad de tener la patología, 0. ¿Por qué? Porque la mujer, habíamos dicho que para tener la patología tienen que tener los dos X afectados, pero aquí es solamente uno que se hereda. En el caso de que sea el padre el único afectado. ¿Cuál es la probabilidad de heredar la mutación? 100%. ¿Cuál es la probabilidad de ser normal? 0%. Mírenlo ahí. Entonces miren la diferencia. La diferencia de porcentaje dependiendo de quién sea que transmita la enfermedad. Ahora vamos a ver un tercer caso. De hecho vamos a ponerlo aquí mismo. Vamos a imaginar que ese caso, un hombre afectado y una mujer con X-linked recessive que es portadora. Entonces aquí vamos a poner una X afectada en el caso de la mujer, una sola. Porque ella es carrier, portadora. Entonces vamos a ver qué efecto tiene eso. ¿Cuál es la probabilidad de que si el papá está afectado y la mamá es carrier, de que tengan una hija con la patología? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que las hijas obtengan la mutación? 100%, porque miren, las dos hijas tienen mutación. Sería 50% patología, 100% mutación, porque nos están preguntando quién tiene la mutación. Y a veces, como hemos visto, tener la mutación no es sinónimo de patología. Porque esta tiene la mutación, pero no tiene patología, no presenta la patología. ¿Cuál es la probabilidad de que las niñas sean normales? 0%. En el caso de los niños, ¿cuál es la probabilidad de tener la patología? 50%. Una sola X, varón, patología.
¿Cuál es la probabilidad de tener la mutación? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea totalmente normal? 50%. Entonces, creo que era... ¿Dónde está ese garabato? Esto fue para acá. Míralo aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la enseñanza de esto? Que cada vez que usted le presenten un caso donde usted tenga que dar consejo genético, calcular probabilidades, tiene que tener el cuidado de saber identificar bien quién es que está transmitiendo el qué y cuál es el estatus de los padres. Porque como hemos visto, si es la mamá que transmite, es un cuadro. Si es el papá que transmite, es un cuadro. Si el papá está embromado y la mamá es carrier, es otro cuadro. Entonces, esos son los cuidados que tienen que tener en genética. Como les dije, las reglas generales sirven. Pero cada vez que usted tenga un caso, individualice. Si no le dan los datos, utilice así las reglas generales. Pero estoy casi seguro de que en la mayoría, si no todas las preguntas de consejería genética que le van a preguntar, le van a poner estas modificantes de los cuadros. Y ahí es donde está la dificultad de esto. Que realmente no es difícil. Es que usted tiene que tener este plano mental de saber identificar cuál es el estatus del padre y de la madre y luego sacar las conclusiones. Evitar, que es algo común y yo me pasó también, de mira, cada vez que yo veía autosómica dominante, 50%. Y créanme que le van a poner una pregunta autosómica dominante y su 50%. Y le van a modificar el caso, cosa que no, esa no va a ser la respuesta. Lo que pasa es que, como le dije, usted tiene que tener el cuidado de identificar el estatus de los implicados, hacer siempre su cuadro. Mira, aunque la pregunta usted la vea súper estúpida, súper fácil, súper boba, haga su cuadro. Nada más para que se cuide de salud. Lo mismo cuando entremos a Public Health más adelante. Por más estúpida que usted vea la pregunta, nunca se confíe y haga su cálculo. Siempre. Por más tonto que usted vea su cuadro de Punnett, ya nosotros vimos hoy que hay cierta complejidad. Que ya aquí nosotros tenemos que considerar otras cosas, otros términos, otros estatus. Que tenemos que considerar si es la mamá, si es el papá. Que ya nosotros vimos que si el papel afectado, principalmente las que salen afectadas son las hijas. Pero si quien está afectada o es carrier a la mamá, lo principalmente afectados son los varones. Entonces, eso es importante. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Dudas? No. Vamos claro entonces. X-linked dominant. X-linked dominant. Vamos a seguir el mismo patrón anterior. La única diferencia es que aquí las mujeres solamente necesitan una X afectada para presentar la patología. Ya. ¿Qué sí tienen que tener como siempre las consideraciones al lugar? ¿Quién es que está afectado? Por ejemplo, fíjense aquí, nosotros tenemos dos cuadros de Punnett. Aquí en este cuadro de Punnett, ¿quién es que está afectado? El varón, el hombre. Así que yo sé que este cuadro de Punnett, aunque no me lo estén ellos presentando, es de este señor de acá. Aquí, ¿quién es que está afectado? La mujer. Entonces, este puede ser el cuadro de Punnett de esta señorita, de esta señorita, de esta señorita. Y este cuadro de Punnett puede ser de este señorito.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí? Lo mismo que aplicamos anteriormente. Hacer nuestro cuadro de Punnett teniendo en cuenta quién sea el afectado, porque eso va a determinar los porcentajes predictivos. Por ejemplo, tenemos aquí un hombre afectado con una enfermedad X-linked dominant. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? El varón, o sea, el hombre, pasa esta X ¿a quién? A las hembras. Porque dijimos que los hombres, cuando tienen enfermedad ligada al X, no le pasan nunca esos genes a los hijos. Porque lo único que le pasa el papá a los hijos es la Y. Entonces, siempre que él sea el hombre que esté afectado, los hijos van a salir totalmente normales. Cuando se trata de estas patologías, quienes van a ser principalmente afectadas son las hijas. Y lo que estamos viendo aquí es que en las X-linked dominant, todas las hijas de un hombre van a estar afectadas. ¿Por qué? Porque aquí nada más se necesita una copia. Y el hombre siempre le pasa a las hijas una X. Siempre es una de las dos X de la madre y una X siempre del papá a las hijas. Porque las hijas son XX. Entonces, una de la madre y una del papá. Entonces, ese es el primer patrón. El segundo patrón. Vamos a enfocarnos acá, en esta señora. Cuando nosotros hacemos el cuadro de Punnett de una mujer, miren acá, tiene una mutación y está afectada porque es X-linked dominant. Y dijimos que las dominantes, tú nada más necesitas un solo gen mutado para que se presente la patología. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esta mujer, con su patología X-dominant, vamos a ver la probabilidad de con sus hijos. ¿Qué estamos viendo acá? Dividimos hombres y mujeres en 50%, 100% cada uno. O sea, 100% aquí, 100% acá. Entonces, cuando la mujer es la que está afectada, eso va a dar igual a que el 50% de sus hijas va a salir afectadas y el 50% de los hijos va a salir afectados. ¿Por qué? Porque que la mujer tiene 2X. Y si tú tienes que distribuir 2 entre 4, es 50%. Teniendo en cuenta que cada una de las fracciones se mide en base 100%. Mírenlo acá. La X de la mamá, a alguna hija le va a caer. Por embarazo, como habíamos dicho. Miren acá. Entonces, 50% de probabilidad de que una hija de una mujer con una enfermedad X-linked dominant herede la patología. Miren acá. Miren acá. Miren acá. En el caso de los varones, también 50%. Nuevamente, lo único que estamos haciendo aquí es, fíjense. Miren. La diferencia entre recessive principal y X-linked dominant es que ustedes están viendo que las hembras, las mujeres en X-linked recessive, aún heredando la patología, la mutación, no heredaban la patología. Ahora aquí con una sola X heredada, alterada, es suficiente para el desarrollo patológico. Miren acá también. Aquí esta mujer en X-linked recessive heredó la mutación pero no la patología. Aquí solamente heredó una X, pero como una patología dominante desarrolló la patología. ¿Ya? Cuando estamos hablando de X-linked dominant, donde quiera que haya una X es patología. En X-linked recessive, ya hablamos, los hombres tienen una X, desarrollan patología. Para que una mujer desarrolle X-linked recessive, una patología por X-linked recessive, tiene que tener sus dos X alteradas. Ya, es lo mismo que vimos, pero teniendo una consideración diferente. Sencillo como eso. ¿Qué cuidado siempre tienen que tener? Lo mismo de siempre. ¿Cuáles son los apareamientos? Por ejemplo, miren qué interesante aquí. Esto que está aquí es el cuadro de Punnett de acá. Déjame traer otro. Miren acá. Esta generación 1, miren la representada aquí. Miren acá, el papá con la mutación, la mamá normal. Fíjense.
A ustedes le pueden preguntar también cuál es el estatus de la madre. Por ejemplo, imagínense que solamente se sabe que el papá tiene la patología, pero no se sabe de la madre. Aquí estamos viendo que ellos tuvieron 1, 2, 3 hijos. Y cuando el padre estuvo afectada, miren acá, todas sus hijas, miren, esta hija, todas las que tuvo están afectadas. Y el varón no estuvo afectado. Todas las hijas sí, pero los varones no. X-linked dominant, mírenlo acá. Los varones nunca heredan la patología de X-linked dominant del papá. Mírenlo aquí. Las mujeres sí, los varones no. Ahora, imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen este mismo caso, pero aquí sale que este hijo salió afectado. ¿Qué significa eso? O sea, aquí tendríamos la hija afectada, el varón afectado y esta hija afectada. ¿Cómo es eso posible? Pues la madre es un carrier. Exactamente, la madre debe ser un carrier entonces. Porque de la única manera que el hijo sale afectado es si aquí la madre tiene un X comprometido. Entonces sería XX, XY. Míralo aquí. De la única manera que eso pasa es si la mamá es carrier no lo sabe. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Cada vez que ustedes tengan un árbol genealógico, tienen que escanear cuál es el tipo de patrón, siguiendo las consideraciones que hemos visto. Si usted ve que es salto de generaciones, piense en autosómico recesivo. Si ven que todas las generaciones se ven afectadas y los sexos, tanto hijos e hijas, se afectan de manera proporcional parecida, piensa en autosómica dominante. Si usted ve que el padre está afectado, que los hijos salen normales y todas las hijas afectadas, piensen en X-linked dominant. Si usted ve un árbol genealógico donde la mayoría de los afectados son varones, piense en X-linked recessive. Sencillo como eso. Y cada vez que usted identifique de manera general el tipo de patrón, por lo que sigue es ver, como hicimos ahora, si hay alguna modificante, si hay alguna información que no me están presentando que debo de considerar. Cada vez que usted ve algo fuera de lugar, busque la explicación, porque puede ser, como hablamos ahora, de que esta mujer sea carrier. En X-linked dominant eso no sucede naturalmente, porque aquí de la única manera o sea, me explico. Aquí, como estamos hablando de X-linked dominant, habíamos dicho que si la mujer tiene la mutación, ella no puede ser carrier, porque es dominante. De la única manera que aquí sale un hijo afectado es si la madre también está afectada. Recuerden que en dominante no hay carrier. En carrier tú tienes la mutación, eso es igual a patología. Los carriers solamente existen con las patologías recesivas. Entonces deberían estar los dos afectados. Entonces cada vez que usted ve este tipo de escenarios, lo que sigue es usted tratar de definir qué es lo que está sucediendo. Pero no te preocupes, yo te dejé pasar lo de carrier porque estamos, tú sabes, saltando de una cosa a otra. Y ahora que ustedes están viendo el abordaje general de esto, pues es que pueden comenzar a hacer inferencias. Por eso fue que le dije, hoy, ni mañana, ni en los días próximos, vamos a tener una discusión de árbol genealógico. Lo vamos a tener un poquito más para adelante. Cuando ya ustedes, cuando hayamos visto la totalidad de esto, hayamos visto otros temas, hayamos visto patologías que podamos utilizar ya de base, de fundamento. Y como le dije, más adelante vamos a tener un pequeño ejercicio donde yo le voy a decir, Lara, mira, coge tu teléfono. Yo voy a agarrar a Lara y le voy a escribir por WhatsApp, mira, arme un árbol genealógico donde tú quieras expresar que la patología que hay es autosómica dominante. Entonces viene Lara. Bueno, eso no va, ¿no?
Es así. Entonces viene Lara y ella hace su árbol genealógico y dice, bueno, yo voy a poner a esa mujer ahí a que se vuelvan locas. Y voy a poner esto. Y voy a poner que esta señora se casó. Este de aquí es gay, pero adoptaron una niña. Los otros tres son jamones. Este de aquí se casó y ellos están esperando un hijo. No saben el sexo, pero tienen un varón, una hembra y un varón. Este de aquí se casó también, pero se quedó viudo. Y ellos tuvieron un hijo. Entonces, luego nosotros vemos que aquí la madre está afectada, aquí la hija está afectada, este varón está afectado y este varón también. Luego nosotros vemos que aquí sale que este está afectado. Entonces Lara viene y dice, miren, este fue el árbol genealógico que yo hice. ¿Cuál es el patrón de herencia? Ella viene, presenta su imagen y ustedes van a tener que tener la capacidad, si ella hizo su árbol genealógico bien y representó bien la patología, de saber qué es lo que está pasando. Y de ahí entonces vamos a discutir. Otro día digo, mira Emily, represéntame ahí una herencia autosómica recesiva. Ahí viene Emily y dice, ok, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Aquí vamos a tener un afectado. Y aquí va a aparecer otro afectado. Aquí de hecho podemos también poner para conveniencia que ella se casó y también que tuvo 2 hijos. Él dice, ok, esos autosómicos recesivos. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos a alguien que está afectado, tenemos un salto de generación y luego viene a aparecer de nuevo la mutación, característico de autosómico recesivo. Pero digo, mira Fernando, dame uno X-linked recessive, hazme un árbol genealógico ahí, compártelo. Miren, ¿qué ustedes creen que es? Mira, después le digo, mira, hazme un X-linked dominant. Y así. Después vamos a tener otro día donde yo voy a traer diferentes árboles genealógicos, lo voy a hacer yo, lo voy a crear, o voy a tener imágenes prehechas. Y lo mismo, ustedes van a tener que saber cuál tipo de herencia. Después les voy a pedir, miren, calcúlenme el porcentaje. Y el papá, esta es la historia del papá, esta es la historia de la mamá. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la patología, de que tenga la mutación? Pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Como le dije, a darle tiempo, ¿verdad? A que todo esto encuentre lugar y posición en su entendimiento y su conocimiento. Pero de manera general, como les he dicho, es un asunto de aprenderse los patrones, es un asunto de individualizar los casos, de saber qué información utilizar, cómo interpretar, de fijarse bien, como le dije ahorita, qué es lo que le están preguntando, si es riesgo de ser normal, si es riesgo de tener la mutación, si es riesgo de tener la patología, cuáles son los sesos más afectados, cuáles son las probabilidades de la progenie dependiendo del sexo, si son X-linked recessive o X-linked dominant, cuáles son las modificantes, si la mamá es portadora, si los dos son afectados. Eso es lo que vamos a hacer un poquito más adelante, para fijar todo esto y para identificar cualquier cosita que aparezca, cualquier duda. Porque cuando a uno le explican esta cosa, uno muchas veces entiende. Los problemas vienen cuando uno tiene que hacer. Entonces mañana seguimos con... ya vamos a hablar de patología. Con mitocondriales. Y ahí vamos a hablar un poquito más de heteroplasmia. Y luego seguimos para adelante.
¿Tienen alguna duda o pregunta de los temas, de los conceptos que vimos hoy? ¿Todo bien, claro, bajo control? Sí. Pues si ese es el caso, déjenme parar esto.